Ok, muy bien. A continuación vamos a resolver el ejemplo 3 de la página 95 de Santillana. Entonces, en este caso tenemos dos rectas paralelas y una recta transversal que me está cortando esa pareja de rectas paralelas. Nos están dando solamente la medida de un ángulo que es el ángulo B, que mide 53 grados, y tenemos que calcular la medida de todos los ángulos restantes. Entonces, empezamos. ¿Qué observamos aquí? Observamos que el ángulo A y B, si trazamos un arco, notamos que son ángulos suplementarios. Entonces, la suma de ambos me tiene que dar 180 grados. Para conocer la medida de A, vamos a restarle a 180 grados 53 grados. Muy bien, entonces empezamos. A 10 le resto 3, me sobran 7. El 8 se convierte en 7, 7 menos 5 es 2 y bajamos el 1. Entonces, el ángulo A va a tener la medida de 127 grados. De tal manera que la suma de A y B nos da 180 grados. Muy bien, continuando con la información que ya habíamos visto en clase, la que viene en su página 94 de Santillana, aplicando la información de los diferentes tipos de ángulos, tenemos que A y H son ángulos alternos externos, porque se encuentran por fuera de las rectas paralelas y en lado opuesto a la transversal. A se encuentra del lado izquierdo, H se encuentra del lado derecho. Y este tipo de ángulos mide lo mismo. Entonces, si A mide 127, entonces H va a medir 127 grados también. Muy bien. Entonces, ¿qué observo aquí? Este puntito negro es el vértice. Recuerden que es el punto donde se conectan todas las rectas. Ahora, en este caso, ¿qué noto? Que H y E son ángulos que se encuentran de frente y comparten un mismo vértice. Quiere decir que son ángulos opuestos por el vértice. Y estos ángulos también miden lo mismo, así que E va a medir 127 grados. Muy bien. Continuando con la información que notamos entre los ángulos D y H. Estos ángulos se encuentran por debajo de las rectas paralelas y en el lado derecho de la transversal, entonces son ángulos correspondientes. Y estos ángulos también miden lo mismo, así que si H mide 127, D también va a medir 127. Muy bien. Ahora, en este caso, notamos que los ángulos E y F son ángulos suplementarios también. Quiere decir que tienen que sumar 180 grados. Entonces, al ángulo F, ¿cuánto le falta para sumar 180 grados? 53 grados. Muy bien. Ahora, ¿cómo son los ángulos C y F? Notamos que están por dentro de las rectas paralelas y en lado opuesto a la transversal. C estando del lado izquierdo y F del lado derecho. Esos son ángulos alternos internos y estos ángulos miden lo mismo. Quiere decir que el ángulo C va a medir 53 grados también. Muy bien. Y aquí podemos notar que C y B son ángulos opuestos por el vértice, son ángulos encontrados entre sí y miden lo mismo sucede con los ángulos A y D. Muy bien. Ahora, nos queda solamente una medida y ¿cómo la vamos a calcular? Notando que C y G son ángulos correspondientes porque están debajo de las rectas paralelas y en el lado izquierdo de la transversal. Entonces, si C mide 53, G va a medir también 53 grados. Muy bien. Ahora, ¿cómo son los ángulos B y G? Son ángulos alternos externos porque se encuentran por fuera de las rectas paralelas y están en lados opuestos a la transversal, G estando del lado izquierdo y B estando del lado derecho. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los colaterales internos? Una pareja serían los ángulos D y F porque están por dentro de las rectas paralelas y están del mismo lado de la transversal. La otra pareja serían los ángulos C y E. Ahora, otra pareja de ángulos alternos internos serían C y F porque están en lado opuesto y están por dentro de las rectas paralelas. Y otra pareja serían los ángulos D y E, están por dentro de las rectas paralelas y en el lado opuesto a la transversal y pues que notamos en este caso que miden lo mismo. Muy bien, ahora con respecto a los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios serían A y B, serían E y F. Ambas parejas suman 180 grados y lo mismo sucedería con los ángulos C y D.
y con los ángulos G y H. Muy bien, y si ladeamos un poquito la cabeza hacia la izquierda, notamos que A y C también son suplementarios. La suma de ambos me da 180 grados y lo mismo sucede con los ángulos E y G. Si ladeamos la cabeza un poquito hacia la derecha, los ángulos B y D también suman 180 grados y F y H también. Muy bien, entonces chicos, ahora les toca a ustedes resolver 2 ejercicios con respecto a este tema. Que les vaya muy bien y saludos.